Para grupos como los Testigos de Jehová, la predicación de casa en casa es una de las varias marcas distintivas de su religión. Ellos han hecho hincapié que este es uno de los rasgos que identifica inequívocamente a los cristianos verdaderos. Otros religiosos prefieren predicar a voz en cuello en las plazas públicas o con equipos de altavoces. Los mormones también tienen un sistema de visitas a las casas, pero es algo más aleatorio que el de los testigos. Pero, ¿qué sistema utilizaron Jesús y los apóstoles? ¿Y hay evidencia para suponer que establecieron algún procedimiento al predicar? ¿Se debe predicar de casa en casa? Analicemos en primer lugar el ministerio de Jesús. Los relatos de los evangelios nos muestran que él busca discípulos caminando a la orilla del mar de Galilea, mientras los trabajadores llegaban y venían de sus labores de pesca. Ingresa a la oficina de un recaudador de impuestos. Conversa con una mujer en un pozo, mientras realiza la cotidiana labor de ir a buscar agua. Predica a las multitudes en una montaña. Lo hace desde una barca a la muchedumbre. Esta imagen muestra un resumen de las actividades de Jesús solo en el libro de Mateo, y cómo están comparadas con otras parecidas en los otros evangelios. Note todos los diferentes marcos de circunstancias en que él predicó. Hay decenas de casos así con variedad de ocasiones para dar testimonio. Algunos han contado hasta 150 incidentes diferentes de testificar en diversas situaciones. Pero, ¿qué podemos decir de la ocasión en que Jesús envió a los 12 y luego a los 70? ¿Acaso no mencionó algo de entrar a las casas? Repasemos esas indicaciones. Mateo declara: en cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es merecedor, y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla, y si la casa lo merece, venga sobre ella la paz que le desean, pero si no lo merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes. Donde quiera que alguien no los reciba ni escuche sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Y Lucas escribe: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no abracen a nadie en saludo por el camino. Donde quiera que entren en una casa, digan primero: tenga paz esta casa. Y si hay allí un amigo de la paz de ustedes descansará sobre él. Pero si no lo hay, se volverá a ustedes. De modo que quédense en aquella casa, comiendo y bebiendo las cosas que le suministren, porque el obrero es digno de su salario. No anden transfiriéndose de casa en casa. Como notamos en Mateo, la expresión quédense allí hasta que salgan, indica que la cuestión envuelve el asunto del alojamiento, sobre todo si lo ofrecían personas receptivas al mensaje. No se estaba dando la indicación de ir casa por casa como en una línea recta. Y Lucas confirma lo anterior. Reafirma que la cuestión es el alojamiento ofrecido por personas receptivas, estableciendo en dicha casa una especie de base de operaciones en la ciudad o aldea. Y es más, advierte de evitar transferirse de casa en casa en esa misma localidad. Es evidente que esta forma de hacer el ministerio era aplicable solo a las circunstancias culturales de la Palestina del siglo I, y no a todas las épocas futuras, ni tampoco a otras culturas. No hay ninguna evidencia que indique que Jesús predicaba casa por casa en una misma calle,
tal como lo imaginan algunas organizaciones. No hay un solo texto bíblico que lo muestre. Más bien, la cuestión era encontrar amigos receptivos al mensaje espiritual y obtener el alojamiento necesario. Pero además, esta instrucción era solo para los 12 y 70. No hay evidencia de que él participó en esas primeras giras masivas. Más bien, los evangelios cuentan que los 70 regresan con alegría donde Jesús a contarles sus experiencias. Y si examinamos el ministerio de los primeros cristianos después de Jesús, también nos encontramos con una variedad de circunstancias diversas al predicar las buenas nuevas o mensaje del reino. Por ejemplo, predicaban en las plazas públicas o en el mercado. Mientras compartían viaje en un carruaje. Cerca de un templo con ídolos o en una universidad de pensamiento griego. En un viaje en alta mar por el Mediterráneo. A un carcelero temeroso durante un terremoto. Y decenas de otras instancias y circunstancias de la vida cotidiana utilizadas para dar testimonio. Los testigos de Jehová, sin embargo, insisten a pesar de toda la evidencia anterior, que hay dos textos bíblicos que señalan que los cristianos predicaban de casa en casa siguiendo una dirección como en una calle, y creen que eso implica una especie de mandato que es a perpetuidad para los cristianos de todas las épocas. Las referencias interlineales de Hechos 5:42 y 20:20 demuestran que la expresión griega, katoikon, puede traducirse perfectamente, en hogares particulares, o, en casas privadas, tal como admiten las referencias de la traducción del Nuevo Mundo, y muchas otras Biblias. Además, dicha expresión tiene una connotación distributiva más que consecutiva. Esto es, como un médico que realiza diferentes visitas a algunas casas, pero no va de puerta en puerta consecutivamente por la misma calle. También otros pasajes como Hechos 2:46 utilizan la misma expresión, donde los cristianos se juntaban para comer de casa en casa, pero obviamente no iban puerta por puerta, sino más bien en sentido distributivo. Y una lectura cuidadosa de Hechos 20:20 indica que Pablo ya conocía a aquellos a quienes les predicó, y sus visitas a las casas era algo más personalizado. Ya no eran visitas iniciales. Pablo dice que él enseñó a personas en Efeso, públicamente y de casa en casa. Si el primer método es público, el segundo, razonablemente, es privado. Cuando observamos todo el libro de Hechos de un modo amplio y detallado, como un todo, lo que ocurrió en Efeso claramente pudo haber sido, que Pablo encontrara creyentes como resultado de hablar en la sinagoga y más tarde en la escuela de Tirano. Y que después de eso fuera a los hogares de tales creyentes, de un hogar a otro, dándoles, no instrucción pública, sino privada, instrucción personalizada. Una argumentación honesta, por lo menos reconocería esto como una posibilidad, y si se da importancia a todos los ejemplos bíblicos anteriores, el reconocer esto es la explicación más razonable. Predicar de casa en casa, o en los hogares privados, como también puede traducirse correctamente, significaba que se visitaban diferentes casas esparcidas por una ciudad, para realizar un trabajo más personalizado de enseñanza. No tiene el sentido mecánico de visitar rutinariamente los territorios de un lugar puerta a puerta, pese a tener una nula respuesta de las personas. El objetivo no era tocar puertas como si fuera un ritual casi obligatorio e impuesto, sino ayudar al progreso de quienes ya tenían interés. Para un testigo de Jehová equivaldría más al concepto de hacer clases o revisitas de una persona antes interesada. Pero esta predicación en los hogares solo es mencionada 2 veces,
de las centenas de otros tipos de formas y circunstancias en las que se puede predicar. De ninguna forma puede sacarse de la perspectiva correcta para pregonar como si ese fuera el único medio distintivo con la aprobación de Dios. Hay a lo menos más de 150 formas de predicar encontradas en la Biblia, bajo múltiples circunstancias y en toda actividad humana. No hay ningún mandato que diga que una forma sea superior a otra. Las Escrituras simplemente describen cómo lo hacían, no están diciendo que los seguidores de Jesús de todos los tiempos deban hacerlo de tal o cual forma para el futuro. El problema es que se confunde el método con el mismo mandato o propósito tras la predicación. Es como si un carpintero le diera más importancia a la herramienta que al objetivo de la misma. Y Jesús no estableció reglas o procedimientos rígidos para pregonar el Evangelio del Reino. Sus discípulos deberían hacerlo, evitar perdiéndose o centrándose en los métodos, más que en el objetivo. Porque finalmente el objetivo es dar un mensaje, ser comunicadores y transmisores a otros seres humanos. Era evidente que en los días de Jesús no existía otra forma, más que llevar un mensaje más personalizado, persona a persona, pero aún así, era y sigue siendo más importante el objetivo más que el método. Porque queremos comunicar. Hoy las circunstancias de la humanidad, de cómo viven, de cómo organizan y protegen sus viviendas está cambiando. Hay lugares de acceso inaccesible, y algunos cristianos siguen dando golpes al aire, sacrificando valiosas horas, pensando en que cumplen con el mandato, pero lo que están haciendo realmente es cumplir con un método que Jesús no consagró como la única forma. Desde la invención del telégrafo y el teléfono, pasando por la radio y la internet, la forma de comunicarnos ha dado un salto gigantesco. Hoy hay quienes envían animadores mensajes espirituales por teléfono, carta y Zoom. Esto es excelente porque abre nuevas vías de comunicación para lugares con difícil acceso, además de brindar apoyo a enfermos, ancianos y personas que necesitan aliento. Si hay hogares de ancianos o hospitales cerca de donde vives, toma la iniciativa, de forma libre y espontánea, de comunicar mensajes que les recuerden que son hijos de Dios, y que el Padre Celestial les ama. Las personas pueden pasar horas y horas caminando por las calles y casas, buscando a las personas, pero las personas ahora están allí, en redes sociales y en otras formas masivas de contacto. Las casas al alcance de las manos. Un buen video puede llegar a cientos de personas, mucho más que lo haría el trabajo de varias horas sin encontrar a ninguna persona. Estas son ahora las plazas públicas. Algunos creen que la invitación de predicar desde las azoteas era un guiño profético de Jesús, que podría interpretarse como usar el Internet de buena forma al transmitir el mensaje del reino. Cuando meditamos en Jesús que al caminar por la playa realiza su ministerio, o al detenerse en un pozo para beber, que Felipe predica al subirse a un carro, y que hay una serie de circunstancias diferentes en cada actividad humana, notamos que la predicación de las buenas nuevas debe existir en cada esfera de acciones de la vida misma. Está integrada a la vida misma, al arte de vivir. Centrarse nuevamente en una técnica o método, más que en el objetivo principal, es retroceder más que avanzar. Y esto ocurre porque las religiones necesitan cierto grado de control sobre sus feligreses o publicadores. El ministerio de predicación entonces combina lo que hacemos con lo que decimos. Cuando amamos al Padre Universal, cuando le conocemos y sabemos de la hermandad entre los hombres gracias al mensaje de Jesús, nuestro corazón arde espontáneamente y deseamos ser comunicadores de estas cosas. Y lo hacemos en cada acción que realizamos, y finalmente con lo que decimos. Sí,
las personas sentirán el impulso de preguntarnos por ese Padre universal que nos sostiene.